Mañana de jueves también, para que usted tenga en el panorama los temas que se están tocando en los editoriales y en las columnas, también le hacemos las recomendaciones y para ello sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buen día. Paco, buenos días a la audiencia. Hay columnas muy interesantes. El tema Ricardo Anaya ocupa muchas de las columnas y de los portales digitales. Opiniones sobre esta persecución en contra de Ricardo Anaya, si se está visibilizando, si le está dando más fuerza, si la fiscalía queda exhibida con los argumentos que ha presentado ayer de este seguimiento contra Ricardo Anaya. Y bueno, pues la verdad es que se viene desmoronando paso a paso y mientras tanto, bueno, no se sabe finalmente en qué va a acabar. Me gusta, por ejemplo, hoy el desglose que hace Salvador Camarena en su columna del Financiero, que titula su columna La Fiscalía General de la República, Ricardo N. y el Pacto por México. Y aquí, bueno, el periodista hace un análisis muy completo y dice, bueno, si así va a ser contra todos los que formaron parte del Pacto por México, hay que empezar por muchos otros más en esta persecución. También sobre el mismo tema de Anaya, escribe por ejemplo Ricardo Rafael, dice la carpeta de investigación de Anaya en forma de pregunta, y hay varias que hablan precisamente de este asunto. Yo creo que hay mucho material para poder analizar el seguimiento. Hoy se tendría que presentar en forma voluntaria un citatorio en el reclusorio norte. Sin embargo, ha dicho que está en el exilio, o sea, él se exilia, autoexilia, aparentemente está en Estados Unidos, y bueno, pues a partir de mañana podría un juez girar una orden de presentación, por lo que se podría convertir en un prófugo de la justicia. Ya veremos cuál es el futuro de Ricardo Anaya y este tema dentro de la política y los políticos y desde luego las fobias del presidente López Obrador. Por otro lado, fíjate, Paco, que hoy quiero recomendar esta columna que me pareció muy interesante, sobre todo ante el próximo regreso a clases, y es la que publica David Calderón, que es el presidente de Mexicanos Primero. Sabemos que es un organismo independiente que se ha dedicado a la educación en los últimos años con datos muy precisos. Y aquí me parece que ante la incertidumbre que hay de muchos padres de familia sobre saber si su escuela está preparada, si en este momento de altos números de contagios de pandemia es el mejor momento para regresar a clases en forma presencial. David Calderón dice desde luego que sí, es importante regresar, ya no se puede seguir aplazando el tema del regreso a clases presencial. Sin embargo, fíjate que este organismo presenta un índice de regreso que quiero invitar a la audiencia a que lo visite, porque aquí vienen todas las entidades, vienen todas las escuelas públicas, ¿sí? Y vienen índices de lo que ha informado la autoridad del estatus de cada escuela y las condiciones que tiene cada escuela. Me parece, a ver, esto debería hacerlo la SEP, pero no lo ha hecho, Paco. Aquí nada más la SEP nos dijo ese decálogo que luego se convirtió, se le quitaron lo de la carta. Es lo único que hay a nivel federal. Cada entidad ha hecho lo que cree que es conveniente y por eso me parece relevante este índice de regreso que está poniendo Mexicanos Primero sobre la mesa al alcance de todos los ciudadanos. Ahí está la liga, que es precisamente la de mexicanosprimero.org. Y ahí viene, usted puede buscar como padre de familia, ¿sí?, cuál es el estatus y los índices que recomienda este organismo especializado en educación. Me parece muy interesante este trabajo que debería hacerlo la autoridad, pero bueno, ante las carencias, la austeridad y la falta de capacidad de muchos de los actuales funcionarios, bueno, hay que acudir a estos organismos ciudadanos que ofrecen alternativas de información para tomar la mejor decisión. Vamos, por otro lado, también quiero comentar hoy sobre el tema de salud y pandemia, la columna que publica Sergio Sarmiento en el periódico Reforma, que se llama Muertes excedentes, luego de que el INEGI diera ayer datos del primer trimestre de este 2021 sobre el exceso de muertes. Y es brutal, es dramático, 52% más de muertes de los 255,000 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud como muertes por COVID.
es que no solamente son los no contabilizados, no solamente se incluye las personas que murieron por una neumonía, ¿sí? O por cualquier otra razón, porque también se suma esta cifra dramática a la tragedia que es que 15 millones de mexicanos más se sumaron a la larga lista de familias que no tienen acceso al servicio de salud y que lamentablemente murieron por causas de alguna enfermedad. Es realmente dramático. Estamos supuestamente con los datos oficiales entre los países con el peor desempeño del manejo de la pandemia. Sin embargo, desde el atril presidencial y este señor, el doctor López-Gatell, bueno, sigue señalando, sigue presumiendo y sigue al frente de una estrategia que evidentemente ante ojos del mundo y de los propios mexicanos ha sido un total fracaso. Termino con una columna hoy que publica Maite Azuela en el periódico Universal, Paco, y habla sobre este gran tema que es la corrupción. Titula su columna La medrosa lucha de opositores y AMLO contra la corrupción. Y luego de hacer una serie de análisis, aquí Maite Azuela hace, pues desde luego, esta lucha de la corrupción que se ofreció al principio de esta administración, que muchos pensamos que iba a ser la gran diferencia de otros sexenios, ¿sí? El convencimiento del presidente López Obrador en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, al pasar los meses, al pasar los años de esta administración, pues vemos que, por ejemplo, los casos de corrupción, mucho discurso, pero poca acción en contra de la corrupción. No hay una persecución en contra del corrupto, excepto el caso Lozoya, que lo pongo entre comillas, sí, pero los demás, los funcionarios o personajes recibiendo sobres de billetes, el tema de las declaraciones patrimoniales y las omisiones de muchos exfuncionarios y funcionarios públicos, precisamente lo que es las auditorías, tanto estatales como federales, en el seguimiento y en la procuración de justicia de actos de corrupción, en fin, todo, y concluye la analista señalando que lamentablemente si los señalamientos en estas condiciones tienden irremediablemente a mermar cualquier mecanismo de rendición de cuentas, y no se diga cómo se laceran los procesos de investigación y penalización contra los responsables. Lo que pensamos que sería un sexenio de lucha contra la corrupción profunda, justa y ejemplar, hasta ahora no es más que un muladar de impunidad garantizada. Qué dura este término de la columna de esta analista Maite Azuela. Hasta aquí algunas de las columnas interesantes de esta mañana, Paco.